Hablando de, la entrevista en la que abordamos temas de política, economía, salud, gastronomía, arte y temas culturales. Aquí preguntaremos lo que otros no preguntan. Hablando de, la entrevista con William Aguilar. Cada semana un protagonista diferente en Hablando de. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Gracias a quienes nos están acompañando este sábado y que cada día están muy pendientes de nuestra entrevista. Gracias de verdad para quienes también están haciendo sus comentarios en nuestra plataforma de YouTube. El señor metido 3D y el orejoncito es el que usted encuentra como logo en nuestra plataforma de YouTube en este programa Hablando de. Hoy también queremos agradecer a nuestros amigos que ya retransmiten nuestra señal, nuestros amigos de Noti Occidente SV, Chalchuapa TV, nuestra Gente TV que transmite desde Sonsonate, al igual que Periodismo Sin Fronteras desde Sonsonate, transmite además su señal, y el Vigía de Chalchuapa, Global Noticias y el Informante de Chalchuapa. Hoy nos acompaña en esta entrevista Paul Monroy, candidato a diputado por Vamos, el departamento de Santa Ana. Vamos a hablar de coyuntura nacional, pero también vamos a hablar acerca de su trabajo como político, que no es nuevo en la política, Paul, y le vamos a preguntar cosas que otros no le preguntarían. Aquí se las vamos a consultar. Paul, buenos días, bienvenido, gracias por estarnos acompañando esta mañana. Buenos días, William. Un saludo a todos los espectadores ahí de redes sociales y los seguidores de El Metido y el resto de páginas. Estamos aquí listos, ¿verdad? Qué bonito lugar acá de Chalchuapa, que se viene a darnos sorpresas agradables, ¿verdad? Al ver el arte que existe en nuestro país. Entonces aquí estamos ya listos para poder conversar. Muy bien, Paul. Sin duda se conoce de Revés y Derecho Santa Ana porque es santaneco. Y obviamente eso le da, digamos, como... Exacto, y eso es un doble beneficio. Así es que, bueno, yo creo que es importante conocer un poco acerca de estos hechos que recientemente se están dando, como por ejemplo la marcha ayer, 15 de septiembre, que se realizó, tanto los desfiles que son realizados por el gobierno, pero también una marcha en contra del gobierno que se realizó ayer, que por cierto Paul participó. ¿Cómo se ve este tipo de movimientos como el de ayer, de esta marcha que se realiza en algunas calles de la capital? Bueno, a mí sí me pareció interesante la marcha, ¿verdad? Porque prácticamente recuerdo la única que tal vez le podía igualar fue la primera que impactó, ¿verdad? Que tuvo un impacto bastante fuerte a nivel de toda la sociedad, porque se andaban más sectores. Lo que sí pude notar ayer, que se han incluido nuevos sectores, ¿verdad? Porque antes era como los veteranos, los sindicatos, ¿cómo se llama? Alguna área del sector de justicia, los privados de libertad, que es la familia de los privados de libertad inocentes, pero ayer ya vi otros grupos de mujeres, vi otros grupos de sociedad civil, vi lo que eran profesionales, trabajadores, ministerio de, bueno, no ministerio, sino que gente del sindicato de educación, o sea, algunos sindicatos que yo no los había visto activos en la marcha, el día de ayer sí ya los vi en el desfile, entonces me llamó la atención que muchos más sectores, pues el descontento, como que ya el desgaste del gobierno, pues se ha profundizado más, y sí vi mucho más sectores, ¿verdad? Sí me llamó la atención eso, y también ya la gente ya expresando una molestia, ya un poquito subida de tono, ¿verdad? Ya no era solo aquello de ahora no estamos de acuerdo, sino Paul, que... si comparamos la marcha de ayer con las anteriores, ¿ha habido una diferencia numérica entonces? Numérica, siendo honesto, no creo yo tanto, pero sí considero, porque por ejemplo el sector de los privados de libertad inocentes, yo recuerdo que la primera marcha que hicimos, cuando todos nos dijeron que éramos defensores de Maroso, delincuentes y todo eso, nosotros la hicimos del Salvador del Mundo a Casa Presidencial, y era una, o sea, y no dejamos cuadra que no estuviera llena, pues. Entonces sí sentí que un poco ha bajado bastante la gente que participaba de los privados de libertad inocentes, ¿verdad? Como ha habido una liberación de más de 7,000 de ellos, es lógico que ese grupo pues como que se ha quedado con temor, y ya prácticamente pues no han seguido apoyando a los que todavía siguen en esa lucha, ¿verdad? Ahora, Paul, ¿qué valoración se hace porque yo sé que ha venido organizando actividades como estas
apoyando a familiares de reos detenidos durante el régimen de excepción. ¿Ha habido un cambio, ha habido un giro? La gente, los familiares de los detenidos siguen manteniendo esta molestia. Bueno, por ejemplo, nosotros cuando iniciamos teníamos un grupo que casi lo topamos, grupo de WhatsApp, ¿verdad? Con 1000 personas, que yo les pedía DUI casi que hasta la magnífica para incluirlo al grupo porque sí quería cerciorarme de apoyar a gente que realmente tuviera familiares pero que fueran inocentes, que no tuvieran ningún vínculo con el crimen organizado. Y ese grupo ahorita está como en 200 y pico, casi 300 personas, pues. Y gracias a Dios la mayoría ponía ahí, gracias a Dios ya en libertad, gracias a Dios ya mi hijo afuera, mi esposo afuera, mi familiar afuera. Pero sí he notado yo que, ¿cómo se llama? Que la gente ha quedado con mucho temor de si sigue como protestando, pues ser recapturados, o mucha gente hasta optó por sacar a los hijos del país. Hubo mucha gente que tenían visa y otros que tenían ciudadanía americana y mejor optaron por sacar a sus familiares. Una vez los liberaron, sacarlos del país porque pues ya lo habían metido preso una vez sin ninguna causa, ¿verdad? Entonces decidieron mejor sacarlos del país. Ahora valoremos el régimen de excepción en general. ¿Cómo lo ve Paul Monroy siendo parte de la oposición? Porque al ser parte de Vamos, es parte de la oposición. ¿Cómo lo ve en la actualidad? Porque ya van varias extensiones que se han dado a través de la Asamblea Legislativa, pero ¿cómo lo vemos en la actualidad? Pues lamentablemente en la actualidad no tiene ningún sentido más que para tener amedrentada a la población y como un verdugo que tiene ahí como arma para poder subyugar a la población, pues que se manifieste o que no esté en contra. El descontento va creciendo, el nivel de intolerancia, por así llamarlo, de la población, yo percibo, bueno, que vi ayer en la marcha, que hay gente que anda a un nivel de estrés bien elevado, ¿verdad? Y que ya están pidiendo la aplicación del artículo 87, pues lo cual es completamente legal y eso era lo que más, lo que yo puedo rescatar de la marcha era el día de ayer ya un nivel de ánimo ya un poquito subido, caldeado ya de los sectores y que están pidiendo que prácticamente pues cuando se consuma el hecho que todos sabemos de inconstitucional de la reelección, pues la gente ya está pidiendo otra forma de proceder, por lo cual esperamos que no el país, no quisiera yo pensar que el país pueda volver a los años anteriores donde se inició una guerra civil debido al fruto pues de las malas políticas de los gobernantes, ¿verdad? La reelección no existe en El Salvador, lo cual es algo total y completamente inconstitucional. No creo que vayan a haber gobiernos que la vayan a jugar de apoyar esta violación a la Constitución de la República que tanto ha costado y que el gobierno quiera tener el régimen aún activo con el hecho de tener con esto a la población amedrentada, yo creo que ya al desgaste que ha tenido ahorita le va a pasar factura porque cuando dicen que ya se pierde el miedo ya no hay régimen que valga, ¿verdad? Siendo objetivos, mucha de la población dice que el régimen de excepción sí ha dado resultados positivos, es decir, el tema de que ahora no hay extorsión o si la hay es mínima, el sector transporte lo ha dicho, la gente en las calles dice que se siente más segura. Valorando todo eso, entonces el régimen de excepción para Paul Monroy no ha servido de nada. ¿Cómo no? No, yo, digamos, ya la pregunta que tú me hiciste era a esta altura, sí. A esta altura yo creo que no sirve de nada. Al inicio sí, porque era necesario, después de aquella fin de semana sangriento de más de 80 gente, era eminentemente necesario ponerlo, pues. Sí. Tal vez 1 o 2 meses y ya, pero a esa altura, después de un año, ya no le hago sentido porque hay una ley antipandillas y porque supuestamente el gobierno ya capturó a todos los delincuentes, pues. O sea, tiene 72,000 presos, entonces, ¿qué sentido tiene tener un régimen de excepción? Si ya lo que pueda quedar, bueno, aparte de los cabecillas, que ellos mismos, algunos de los personeros estos ayudaron a sacarlos del país, entonces no veo yo la razón por la cual continuar con ese régimen cuando ya existe una legislación, existe una ley, existe un marco legal, el cual garantiza que los delincuentes estén detenidos, privados de libertad, pero no así tener a toda la población en una condición
tensa de que ahora uno no puede hacer cualquier cosa, hasta un bolo, a que lo agarren porque anda de borracho, que está bueno que lo agarren y que lo metan al preso, pero que no les van a meter el régimen de excepción, pues, o un ladrón que se roba algo, que claro que lo juzguen por el delito que cometió, pero no que ahora que le están metiendo a todos el régimen de excepción y ya saben que son juicios colectivos, condenas de 20 años, entonces se sigue multiplicando el abuso del poder y de la autoridad, ¿verdad? Eso es lo que ya no está de acuerdo, que aplique la ley antipandillas, ya a esta altura lo pueden hacer sin tener un régimen de excepción vigente, ¿verdad? Entonces, esas prórrogas ya no son necesarias para la prórroga, a mi punto de vista, un gobierno fuera más inteligente, ya no es necesario. Realmente yo creo que lo hacen porque cuando está el régimen de excepción, pueden mover la cantidad de plata a placer, ¿verdad? Yo creo que más por ahí va el asunto, que con la falta de transparencia de este gobierno y que lamentablemente en la asamblea tenemos solo puchabotones ahí, puyabotones, están, como ya nadie les presta, ¿verdad? Y como ya el gobierno está completamente quebrado, con el régimen pues pueden andar sacando de un ministerio, metiendo a otro, moviendo plata aquí para poder funcionar, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir a una pausa, Paul, y al regresar hay una pregunta acá dentro de los amigos que participan en Facebook, en nuestro Facebook Live, y que queremos agradecer también a quienes nos ven a través de la plataforma de YouTube. Y pregunta, ¿es ilegal la reelección? Eso es en contra de la Constitución, está comentando. Vamos a ir a la pausa y al volver nos contestás acerca de esto, qué valoraciones legales hay para decir que la reelección es inconstitucional, como la mayoría de la oposición lo ha estado diciendo desde hace algún tiempo. Vamos a la pausa, ya regresamos. El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros. El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz
También se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Gracias a quienes nos están acompañando a través de nuestra plataforma de Facebook que transmitimos en vivo y también a quienes ven nuestra transmisión a través de la plataforma de YouTube, El Señor Metido 3D. Recuerde que también tenemos cuenta en TikTok, también en Instagram y además en X, que hoy es la nueva plataforma que antes era Twitter, pues hoy es X, así que bueno, ahí lo tiene usted. Agradecemos también a nuestros amigos de Norte Occidente SV, Chalchuapa TV, Nuestra Gente TV, Periodismo Sin Fronteras, que transmite desde Sonsonate, al igual que Nuestra Gente TV, El Vigía de Chalchuapa, Global Noticias y El Informante de Chalchuapa. Gracias por estarnos acompañando, Paul. Hablábamos antes de ir a la pausa acerca de la reelección. La oposición, y vamos, Claudia Ortiz, que ha sido la banderada de estar mencionando que la reelección es inconstitucional, ha mantenido este discurso. Pero ¿por qué es inconstitucional para que nuestros amigos que nos están viendo lo puedan comprender? Bueno, en la Constitución hay unos artículos que se le denominan artículos pétreos, ¿verdad? Pétreos, pues viene del latín petra, que significa piedra. O sea, es algo inamovible, la gente ya la traducción al latín. Estos artículos quedaron en la Constitución debido al último tirano que tuvimos en El Salvador, el cual pues estuvo alrededor de 13 años, creo que fue el tiempo completo. Y lo que vino cuando reformaron la Constitución, lo que los constituyentes trataron de garantizar era que no volviera a venir otro loco igual de mente, enajenado mental, a tratar de romper una legislación salvadoreña, un marco constitucional. Entonces, por eso pusieron dentro de los artículos pétreos uno en el cual narra que un presidente no puede estar ni un día más luego de cumplir 5 años de mandato. Aparte de eso, también hay 4 artículos más que dicen que el periodo presidencial durará 5 años, comenzando el 1 de junio y finalizando el 1 de junio del año después de cumplir el periodo estipulado. También dice de que no se puede reelegir un mandatario de una forma consecutiva, ¿verdad? O sea, si este actual mandatario quisiera reelegirse, tendría que esperar que pase 5 años y luego volver a postularse. Pues no es que pueda ser inmediata. Inclusive dicen que si aquel, en caso del vicepresidente, que es legítimo que él pueda querer buscar la presidencia, digamos, fue vicepresidente en este periodo y el otro quiere buscar la presidencia, tiene que abandonar el cargo 6 meses antes. Entonces, bueno, es más, ni en la ley de partidos políticos del Tribunal Supremo Electoral existe el hecho de la reelección. Hicieron una ley de transfuga, la cual la ley de transfuga significa que si yo estoy en el partido, vamos, no puedo salirme e ir a buscar la candidatura con otro partido. Entonces, y dicen, no, pero para el presidente no existe. Sí, no está legislado porque no existe la reelección, pues. Entonces es bien risible cómo quieren maquillarlo y cómo quieren engañar a la gente que tal vez no tiene una virtud de pensar un poco más amplia o correcta. Entonces es donde ellos hacen este tipo de aseveraciones, lo cual es completamente inconstitucional. Y el artículo 87 es claro que un pueblo tiene que velar porque se cumpla la Constitución de la República y una vez esta sea violentada, pues el pueblo tiene derecho a llamar a que se pueda volver a reinstalar el orden constitucional en el país, ¿verdad? Ahora, Paul, este tipo de situaciones se esperaba, digamos, que la comunidad internacional pues abordara este tema con fuerza para poder verlo, pero
El único que hemos visto que ha reaccionado es Estados Unidos, hablando de que la reelección en El Salvador es inconstitucional. Otros países, yo no recuerdo que algún país se haya pronunciado acerca de este tema. Bueno, la Unión Europea sí, ¿verdad? Mm. Se lo fueron a decir hasta Casa Presidencial al mandatario actual, el cual le dijeron pues de que no estaban de acuerdo en la forma en que estaba interpretando la Constitución. Incluso se lo dijo el embajador de la Unión Europea, que le dijo, disculpe a mi ignorancia, yo solamente tengo una licenciatura en leyes y como 4 maestrías, le dijo, no sabía que así se podía hacer, y se lo dijo enfrente ahí en la mesa al presidente. Entonces, la cuestión que hay una cosa, cuando se consuma el hecho, cuando es un rumor, ¿verdad? Nosotros sabemos para dónde va esto, pero ahorita, digamos, legalmente, si alguien pide que se aplique el artículo 87, no estaría en el tiempo de la ley, porque todavía no se ha consumado el acto. O sea, el acto, perdón. Yo puedo decir que me quiero robar este celular, pero una vez no me lo haya robado, no me pueden decir que yo me lo robé. Todo estamos como en el hecho de ver que se van a robar el celular, pero todavía no ha ocurrido el acto legal para clasificar el delito y poder aplicar el artículo 87, ¿verdad? El cual yo creo que al momento que esto suceda, pues el panorama político del país se va a tensionar más y lamentablemente vamos a volver a cosas del pasado que ya a esas alturas pues teníamos que haberlas superado. Ahora, ¿cómo contrarrestar con este argumento, el argumento de la popularidad en las encuestas del presidente, que recientemente se han conocido porque Disruptiva de la Gavidia daba a conocer una encuesta hace un tiempo donde le daban un nivel alto y 60 diputados en la Asamblea Legislativa, pero el nivel de popularidad del presidente, a pesar de que han pasado más de 4 años, se sigue manteniendo. Entonces, ¿cómo contrarrestar con estos argumentos esa popularidad? Ahí es donde uno confunde lo legal, la acción del equilibrio de poderes a la popularidad, ¿verdad? Uno de los, el presidente más popular de Latinoamérica antes del actual era Mauricio Funes. Y Mauricio Funes, cuando terminó su periodo, salió con un nivel de aprobación del 8% arriba. Y eso no significa que por eso no deja de ser ladrón, pues. O sea, a veces la gente confunde la popularidad con el proceder o el actuar del gobierno. Ciertamente el actual presidente es muy popular, pero en una elección, en un concurso de belleza, ¿verdad? En el cual que por popular que siga, no. Tenemos que ver actos, tenemos que ver cómo está la economía del país, tenemos que ver cómo están los índices de pobreza, tenemos que ver cómo está el alto costo de la vida, que ahora la gente queda en el mínimo, casi que pupusas de zacate vamos a terminar haciendo ya, pupusas de papelillo, pupusas de mora, pupusas que antes uno ni sabía que existían, pues hasta de ayote, chilacayote, no sé qué las... Es el escasez, ¿verdad? Que vemos que cuánto nos cuesta una libra de queso, cuánto nos cuesta... Bueno, la libra de frijol. La libra de frijol, o sea, y que ahorita todo el mundo está diciendo, aquí en Chalchuapa todavía no le han dado los paquetes agrícolas. Y me dice la gente, mira, yo compré y sembré, porque lo que el gobierno me va a dar me va a servir para el otro año. Y me lo está diciendo el agricultor, no me lo está diciendo alguien de la oposición. Entonces vemos un gobierno deficiente, con 4 ministros de agricultura, 1 por año, y que ya los cambió todos, y que ahorita mejor ya ni puso otro. Entonces no hay, en la extrema pobreza en El Salvador se duplicó, el Frente la dejó en 22%, ahorita estamos al 40%. Y según el próximo año, el PNUD, que es el que hace este estudio con la FAO a nivel mundial, vamos a estar ya en niveles de hambruna en El Salvador, o sea, la extrema pobreza va a andar por el 60%. Entonces que un gobierno me venda un motor de render que ha hecho el... Bueno, tú eres de aquí de Chalchuapa y de Santana también, y vos sabes que le da cólera a uno cuando uno agarra el viaducto de Los Chorros todos los días, ¿va? Que para pasar el viaducto se echa 1 o 2 horas, pues. Ya estos gobiernos mañosos los de antes y más mañoso estamos jodidos, pues, porque con todo lo que han gastado, entre comillas, en obras de mitigación, ya son 8 kilómetros, son pinches 8 kilómetros de Los Chorros. ¿Qué les cuesta hacer una carretera? Ya hubieran hecho una carretera aérea, una subiendo y la de abajo solo para venir. Y santo remedio, y hubieran gastado la mitad de plata de lo que la malla que le van a poner ahí es chistoso. Pues yo ayer pasé y le están poniendo malla, ¿va? Le están poniendo la malla y digo yo, ¿qué malla de acero va a detener una roca esa? Peor, porque si un carro, la roca viene atrapado, queda con la malla del otro.
Entonces, lamentablemente el gobierno no le interesa. Bueno, vimos al Minimix, no sé cómo le dicen ahí al que se lleva la réplica mal hecha del talibán, del actual presidente, inaugurando por cuarta vez los chorros. ¿Verdad? O sea, digo, este tipo es tan ignorante, ya fueron a poner 4 veces la piedra, ¿verdad? 4 veces. Ahí tengo yo en mi perfil, entra el perfil de usted, Paul Monroy, en cualquier red, 4 veces han inaugurado los chorros. Yo digo que pensarán que uno es idiota o que uno no ve las noticias, aunque sea, pues. Entonces ya hasta ofende este nivel de política que se está haciendo en el país. Ver un presidente, yo iba allá por El Salvador del Mundo, me eché 2 horas en un recorrido que en mi casa en San Salvador hago en 7 minutos. Simplemente porque el tipo enfermo estaba practicando cómo llegar en helicóptero al Salvador del Mundo. Y al ver el repudio en las redes sociales, mejor ya ni llegó. Y ayer era algo insólito verlas. Yo ni sabía que esa marca de camionetas que existía, de las que vi ayer que tienen la Suburban, era impresionante ver en un país con tanta pobreza, ver que cualquier renacuajo anda a montar una camioneta esa. O sea, los ministros, ¿qué es un ministro? Un tipo que gana $3,000, o sea, y andan como con 20 guardaespaldas, las grandes camionetas. Estos son tipos enfermos, que en su vida quizás han tenido ni tan siquiera para ir a montarse a los carritos chocones de la feria, y ahora con uno del pisto de ellos andan gastándose la plata, que siente uno chocante. Pues yo que voy a una comunidad y que veo que la gente no tiene que comer, que veo que 2 tiempos hacen a la comida, ver estos tipos hasta con el brazo afuera, ni les luce, pues. Pero esto no ha sido parte de lo normal porque en los gobiernos anteriores no sucedía esto, en los gobiernos del FMLN y Arena. En los gobiernos de Arena y el Frente yo lo que veía era Prado, lo más va. Sí. Pero no veía Suburban de las de ultra cuero y flujo. Va. Yo me subí a una Suburban porque lanzó un libro uno de los dueños del Pollo Campero, y yo en eso trabajaba en una embajada, no del Salvador, ¿verdad? Sino que de otro país, aclaro, porque uno que tenía un cargo público, y nos invitó a su mansión en Guatemala, ¿va? Y hasta japoneses habían cocinando, pues. ¿Y qué crees? ¿Qué? Te lo agarraron y lo mataron. Y una mansión impresionante, con que era el castillo de Drácula, pues. Y no te permitían que llegaras con carro a la mansión. Habían como 3 plumas, ¿va? Entonces uno pasaba la primera pluma. De ahí venían unas camionetas en la Suburban y ellos te llevaban a la recepción, ¿va? Entonces, yo desde que me subí hasta casi que saco el pañuelo y me limpio los zapatos para no ensuciar la Suburban. Impresionante. Pero el tipo es millonario, pues, si eran de los dueños. Le vendieron a Walmart cuando era país, creo. Y son los dueños del Pollo Campero, pues, o sea, el obvio, ¿verdad? Y lo hacen con plata de ellos. Pero estos aguacateros de aquí, que nunca han tenido ni para comer bien los 3 tiempos, que ahorita anden en ese tipo de camioneta y todo, a mí me choca como ciudadano, pues, porque digo yo, está bien que anden seguros, que anden con su seguridad, porque si no voy a ser hipócrita cuando me van a mí en la asamblea y vaya a andar yo ahí con un montón de chaneques, pues. Si hay mucha gente que es violenta, uno debe protegerse, que no le van a dar su porrazo. Pero de eso, a uno exagerar, entonces ya creo yo que donde el país ya, en un país como el nuestro, pobre, pues ya no luce, ¿verdad? De sacar a impresionar con 3 aviones viejos que tenemos, que solo lo sacan el 15 de septiembre, ya tienen que repararlo todo el año para volverlo a sacar el otro 15 de septiembre, son gastos ya innecesarios. Pues ya creo que los aviones viejos que dejó el otro, que fue a comprar a Chile, ayer los andaban allá hasta con banderas, los helicópteros que le acaban de regalar los gringos, los regalaron para perseguir el crimen organizado, para perseguir la cocaína, que por cierto este gobierno es el gobierno que menos droga ha incautado en toda la historia de El Salvador. Y eso no lo digo yo, métase a la página del Departamento de Defensa de Estado de los Estados Unidos y ahí están todos los, como la gráfica, el historial de todas las incautaciones de droga a nivel mundial. Y El Salvador, pero ya ni aparece. Y por lo menos antes aparecíamos que, aunque sea algo así, pues ahora ni aparece en incautación de droga, ¿verdad? Y la que poca incauta, de un día para otro aparece en España un contenedor, ¿verdad? Entonces, sí estamos, si tan exitoso es el gobierno, porque estamos hablando de la popularidad del actual presidente, si tan exitoso es, no, aparte de la publicidad, el tipo es uno de los últimos presidentes de El Salvador con menos votación. Sacó 1.400.000, 200.000 votos.
Norman Quijano sacó casi 1,5 millones de votos, o sea, lo superó cuando le ganó el profesor Sánchez Serén. Y el desgaste del gobierno ha sido inminente. O sea, yo no creo, honestamente, aunque tenga ese margen de popularidad del presidente, que le alcance para poder superar su votación anterior. Y yo no creo que un presidente, en la elección pasada, el ganador fue la abstención, ¿verdad? Porque hubo poca votación en relación a los años anteriores. Entonces yo no creo que la votación a él le alcance para poder ser presidente. Pues si vemos no de los salvadoreños, sino que el padrón electoral, él ganó con un 23% de la votación. Entonces, ¿qué significa? Que hay un 77% de que no fuimos a votar, porque yo me incluyo. Entonces ahora es de ver, o sea, esas encuestas, yo lamento porque la Gavidia, yo he tenido siempre buena referencia de donde la Gavidia y la UCA son las encuestas que yo tomo en cuenta, ¿verdad? Y ahí las demás, bueno, ahí sabrán ellos cómo nacen. Pero esas dos sí son importantes y es una ridiculez, ¿verdad? Pensar si no somos el primer país que vamos a, bueno, hermano, nosotros vamos a volver a este sistema de conteo de votos que ya lo habíamos tenido en el país. Entonces se quitó para poder quitar la concentración entre 2 o 3 partidos políticos. Pero en ningún país donde lo tienen implementado ha venido un individuo y ha ganado, como él dice, el total. Eso es completamente absurdo. Muy bien, Paul. Vamos a ir a una pausa y al volver quiero que hablemos acerca del voto en el exterior, que digamos que es lo más nuevo, y cómo, como candidato a diputado del partido Vamos, toman esto como una oportunidad para que la gente que vive fuera de nuestro país pueda apoyar opciones como la de Vamos, o cómo lo ven ustedes de forma positiva o negativa. Vamos a la pausa, ya regresamos. El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros. El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz
lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña Paul Monroy. Él es candidato a diputado en el departamento de Santa Ana por el partido Vamos. Y estamos hablando un poco acerca de situaciones de coyuntura nacional. Y bueno, queremos agradecer a las páginas que retransmiten nuestra señal que se origina desde el Metido de Chalchuapa. Queremos agradecer a nuestros amigos de Noti Occidente SV, Chalchuapa TV, Nuestra Gente TV, Periodismo Sin Fronteras, El Vigía de Chalchuapa, Global Noticias y El Informante de Chalchuapa. Gracias por estarnos acompañando. Bueno, Paul, hablábamos antes de ir a la pausa de el voto en el exterior, el voto electrónico, que es un reto para el país poder realizarlo de la forma en la que se va a hacer. ¿Hay confianza en los partidos de oposición como Vamos, en esta forma de votación electrónica como ya se ha planteado de parte del Tribunal Supremo Electoral? Fíjate que en relación al voto al exterior es algo curioso porque el gobierno vendió al principio la imagen de que la diáspora quería expresarse, que la diáspora quería votar, que toda la diáspora apoyaba al actual presidente, y vendieron una serie de discursos interesantes, ¿verdad? Lo más interesante es que si tanto apoyo tiene de la diáspora, ¿por qué razón, si de los candidatos que van a presidente 6 son de la diáspora? O sea, que van en la oposición, pues los 2 que van de Arena, los 2 son de la diáspora. Bueno, no vamos a presentar candidato a presidencial, sino que solo en algunas municipalidades y en la Asamblea Legislativa. Entonces, si ves en la fórmula de patriotas, por lo menos Fausto, que yo lo conozco, un empresario exitoso allá de Chicago y de aquí de Usulután, es de la diáspora. Sí. El candidato del Frente que va acompañando al candidato del Frente es de la diáspora. Bueno, prácticamente de todos los candidatos que yo he visto que van a participar, bueno, los candidatos del otro partido en nuestro tiempo, los 2 son de la diáspora. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo es que este gobierno quiere vender, como son expertos en vender publicidad, cómo es que quieren vender que tienen un apoyo impresionante de la diáspora si de los candidatos que van más del 80-70% son gente de la diáspora? Pues, y al estar uno allá es falso, la gente anda allá metida en su día a día, ¿verdad? Es más, los consulados, mucha gente me habla, me estuvo hablando el cónsul de Italia, me estuvo hablando unos salvadoreños de Italia la semana pasada, denunciando que la persona que tienen el consulado allá, y en Canadá también me llamaron, que es algo totalmente bochornoso, nunca antes visto, ¿verdad? Que andan en campaña política, o sea, andan promocionando a los grupos que tienen de salvadoreños de WhatsApp, les mandan publicidad del gobierno, pues, lo cual prácticamente no es la función de un cónsul, ¿verdad? Lo mismo me dijo una persona, un amigo que tengo en Asia, que me dice, mira, el que mandaron de embajador de aquí, pues, primero es una vergüenza cómo se viste, el tipo llega de Colorado, del pelo, ahí que de repente tiene ahí una confusión de género, y llega ahí con el pelo pintado de colores. El secretario general del CD, ¿verdad? Entonces, y llega con una vestimenta bien exótica, ¿verdad? Sí. Y me dice, mira, aquí la gente formal, si vos vas a hacer diplomacia de un país, es bien ridículo ver todos los embajadores con su traje de desastre normal y ver que llega a robarse el show con la vestimenta de como que fuera Elton John, ¿verdad? Entonces, bueno, pero mira el partido que viene, le digo yo, mira el partido donde está, qué representa. Entonces, es muy lamentable porque han agarrado los consulados y las embajadas para andar haciendo proselitismo político, lo cual no debe ser. Pues yo puedo entrar
por un partido y yo voy a estar en ese partido porque yo creo los principios, fundamentos y valores del partido. Pero cuando yo llego a un cargo público, yo sé que esos valores los voy a ir a poner al cargo público, pero que yo me debo a todos los salvadoreños. Pues vamos a ir a una última pausa y al volver quiero que sigamos hablando de este tema del voto en el exterior. Vamos a un corte y ya regresamos. El profesor Ricardo Saz ha puesto en práctica lo aprendido en el arte de la pintura. Ricardo Saz dedica 6 días de la semana a la creación de obras con diferentes estilos, pero también es uno de los máximos exponentes del arte en El Salvador y diferentes países. La vocación de Ricardo Saz lo ha llevado a transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de la zona de Chalchuapa en Santa Ana. El profesor Ricardo Saz también se dedica a la restauración de imágenes de diferentes parroquias del país, utilizando los materiales más modernos para la restauración, lo que lo ha llevado a recibir reconocimientos nacionales y extranjeros. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Gracias por estarnos acompañando. Y estamos hablando con Paul Monroy, candidato a diputado por Vamos en el departamento de Santa Ana, acerca del voto en el exterior. Paul, hablemos del voto en el exterior que, digamos, hay una ciertas ventajas y desventajas, pero ya decías antes de ir a la pausa que los candidatos de los partidos de la oposición son radicados, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de ellos. Ahora, localmente, en el departamento de Santa Ana, ¿cómo beneficia, por ejemplo, a los candidatos a diputados, como tu candidatura, por ejemplo, cómo beneficia el voto en el exterior? ¿Hay algún beneficio? Prácticamente ninguno, ¿verdad? Porque para todos los votos el gobierno, otra acción anticonstitucional, antidemocrática y en contra de la ley de partidos políticos, es que la representatividad debe de ser a nivel del municipal, ¿verdad? A nivel nacional. Y todo el voto en el exterior lo van a canalizar únicamente para San Salvador. Entonces, a nivel de asamblea legislativa y consejos municipales, no va a haber mayor resonancia en el voto en el exterior porque todo va a ser aplicado únicamente al departamento de San Salvador, lo cual pues es completamente absurdo. Pues, por ejemplo, tengo mucha gente que vive allá y que son santanecos, ¿verdad? Y me dicen, mira, ¿y a mí qué me va a servir a votar por los candidatos, diputados de San Salvador? Si con que no hacen nada los de aquí, me dicen, mucho menos va a haber alguien de San Salvador.
Entonces yo creo que eso sí es como una estrategia nada más. Ojalá no vayan a utilizar esto para un potencial fraude. Acaba de quedar completamente demostrado en la votación que hubo en México que el voto en el exterior pues fue prácticamente nulo y no hizo nada de diferencia en los resultados electorales de México. El Salvador históricamente a nivel mundial nunca ha pasado de 6,000 votos cuando se ha votado desde el exterior. Entonces ahora no creo que vaya a ser la excepción y prácticamente pues en los Estados Unidos las veces que yo he estado allá, que es bastantes veces, no se ve un entusiasmo real, pues se nota más entusiasmo aquí mencionando que la diáspora apoya al presidente. Mentira, ya la gente anda en su día a día preocupada por la universidad de sus hijos, por pagar la renta, por pagar todos los biles que llegan a la casa, que pensando en la política salvadoreña, pues entonces sí hay un grupo pues que le interesa, que están pensando en involucrarse, pero no es como que dijera uno la diáspora, los 3 millones de salvadoreños que están allá o 1,5 millones, están realmente interesados en participar. Es completamente falso, es parte del espectáculo mediático que el gobierno monta, pues. Es más, llega uno a Estados Unidos y pregunta quién es el presidente de El Salvador. Bueno, España me dio risa porque estuvimos hace como el año pasado por ahí, y hubo un youtuber que preguntó, ¿verdad? Estaba preguntando el de los países de Centroamérica, Sí. era Tico, ¿verdad? Es Tico, perdón, y preguntó, mire, ¿usted conoce El Salvador? ¿Y eso qué es? O sea, ¿usted conoce Guatemala? Ah, y los mismos españoles, ¿verdad? Que somos supuestamente colonia española, no saben que existe, cuando más o menos cuando él preguntó, ¿y sabe usted qué es Costa Rica? Porque él estaba haciendo para ver el impacto país y que Costa Rica invierte millones en su imagen país, ¿verdad? Le dijeron, ah, sí, vea, ese es un pueblo de México, ¿verdad? Entonces él hacía la crítica al gobierno de Costa Rica, que son millonadas de dólares que ellos gastan en turismo y en promocionar el país, ¿verdad? Y prácticamente no sabe ni la gente que realmente que Centroamérica existe, pues. Entonces aquí, porque lamentablemente el nivel de educación es bien bajo, pues lo que le vendan a la gente de humo, la gente lo compra, pues, pero uno que sale a otros países ve que realmente en el exterior la cambia, y no es que uno deje de ser patriota, que uno deje de amar a su patria, simplemente la gente allá está más enfocada en otras cosas, pues ya sus hijos son ciudadanos americanos, entonces no, como que si la política, claro, pues el que viene aquí con que le meten una camisa con la foto del presidente, pero eso allá, uno en el aeropuerto le ve y dice uno, uy, qué tipo de gente más ridícula, y se ve entre los miles de gente, uno que viene ahí haciendo el ridículo, pues, pero no es en sí la masa de la población de salvadoreños que viven en el exterior, ¿verdad? Pero Paul Monroy ha hecho campaña afuera, es decir, ha ido a visitar Sí, a sectores yo en Estados Unidos, por ejemplo. hice una gira por Atlanta, Maryland, Virginia, Washington, Los Ángeles. Fuimos también a Las Vegas y Houston con grupos de salvadoreños que me invitaron a poder ir. Pues, ¿verdad? Es más, yo ni gasté, prácticamente lo que gasté fue mi comida. De ahí todos ellos me dieron el vehículo, el lugar donde hospedarme y todo. A Nueva York, a Nueva Jersey también fuimos, de grupos de salvadoreños que quieren escuchar mi punto de vista y mi opinión, ¿verdad? Pero tampoco voy a decir yo que fueron multitudinarias, con grupos de 30, 40, 80 gentes, ¿verdad? Que están bien interesadas. Incluso hicimos como una cena en un grupo ya un poquito más amplio, pero es como, o sea, en comparación a los millones de salvadoreños que están allá, es representativo escuchar la voz, porque ellos representan a sectores, ¿verdad? Pero decir que son multitudes, o sea, viendo eso, pues realmente no es de esta manera, ¿verdad? Bueno, Paul, quiero agradecerte el hecho de que hayas venido y vamos a platicar un poco acerca de temas de coyuntura nacional. ¿Cómo te encuentran en las plataformas de redes En la sociales? plataforma estoy como Paul Monroy, en alguna normal solo el nombre unido y en la otra Paul-Monroy. ¿Verdad? Ahí estamos en TikTok, gracias, ya estamos llegando a los 17,000 seguidores y acabamos de abrir esa página porque pues
como TikTok es como un Sí. poquito más informal, va. Entonces yo lo veo un diputado bailarín ahí, un viejito saltando. Me llamó la atención y dije, bueno, vamos a poner otro viejito a saltar a la par de él. Pero no, mi contenido es un poquito más serio. Pero sí, estamos llegando a los 17,000 seguidores en TikTok, ahí jugando. En Facebook, pues sí, gracias, porque ya pasamos más de los 30,000. Estamos en Facebook, en perfil de Facebook y en perfil en página, en fanpage. En fanpage. Estamos en la X ahí, que es Twitter, en Instagram y prácticamente pues en todas las redes, ahí como Paul Monroy, ahí hacemos la política, pero un poquito más relajada, ¿verdad? No tan estresada como la mayoría de políticos, ni mucho menos tan de mañoso, como prácticamente el 99% de los que actualmente están ahí. Muy bien, Paul, gracias por habernos acompañado. Amigos, gracias también por regalarnos la oportunidad de poder compartir con ustedes este programa. El próximo fin de semana tendremos un programa de más interesante y queremos invitarle para que esté pendiente desde las 9 de la mañana el próximo sábado a través de nuestras plataformas en Facebook. Gracias, le deseamos que tenga un buen día. Hablando de, la entrevista en la que abordamos temas de política, economía, salud, gastronomía, arte y temas culturales. Aquí preguntaremos lo que otros no preguntan. Hablando de, la entrevista con William Aguilar. Cada semana un protagonista diferente en Hablando de.